Parece que pocos lo notan, pero nos dirigimos hacia una sociedad estúpida. No es que la ignorancia en todas las épocas de la historia haya sido lo común en la población en general, es que también no se han dado cuenta de que esto no es algo propio del azar, sino que parece ser intencional. Quizás no haya habido una época en la historia en donde la sociedad sea tan estúpida como en esta, y que irónicamente sea también la época en la que el acceso a la información es más sencillo. En su momento se pensaba que la ignorancia de las personas era porque no había forma de democratizar la cultura, que el acceso a la misma era demasiado difícil para la población que gana un salario mínimo y que por lo tanto no puede permitirse ir a museos, a cines, a espectáculos musicales, cualquier cosa que aumente la cultura y que funcione para adquirir conocimientos. Hubo una época en la que inclusive ir a la escuela, a adquirir educación básica, no era posible porque la población en general no tenía ni los derechos ni los medios para costear la educación de sus hijos. Solamente los hijos de la aristocracia o de la nobleza podían optar por una vida académica. Los hijos de los campesinos, de los siervos, de los artesanos, debían de aprender el oficio para seguir trabajando desde que eran niños. Esto ocasionaba un enorme analfabetismo y que la población en general solamente se dedicara a un trabajo, sin la posibilidad de cambiar de nivel social. La movilidad social, como en este momento, era muy difícil, si no imposible. Las ideas de la Ilustración trajeron consigo la democratización de la cultura y de la educación. La creación de la enciclopedia fue uno de los esfuerzos por concentrar todo el conocimiento humano en una sola obra, y que cualquiera pudiera acceder a él. Martín Lutero también en su momento logró algo importante, la traducción de la Biblia al alemán. Es decir que con anterioridad, la Biblia solo la podían leer e interpretar los religiosos que aprendían en universidades y que sabían de latín y griego, porque la Biblia estaba precisamente en este lenguaje. Pero con la imprenta de Gutenberg, los libros estuvieron al alcance del público y con la traducción de Lutero, ahora la Biblia estaba en un lenguaje común o popular y cualquiera podía leerla. Poco a poco la población en general tuvo acceso a la cultura, a la información y a diferentes herramientas para tratar de combatir la ignorancia, aunque esto no se solucionó. Hubo una época en la que no había suficientes escuelas para todos y por lo tanto había algo que aún hoy existe que se llama el proceso de selección para las escuelas, en donde se hacían pruebas que midieran el conocimiento o el coeficiente de los estudiantes, con el objetivo de seleccionar solo a los más inteligentes, de acuerdo con estas pruebas, para que tuvieran derecho a un lugar en las escuelas. Aunque en las constituciones estuviera estipulado que todo ciudadano tenía derecho a la educación, en la práctica solo algunos lograban ingresar a las escuelas. Además de que las instituciones educativas no se cobraban, pero sí cobraban los uniformes, la comida, los materiales, que resultan gastos muy altos que no cualquiera puede absorber, existiendo todavía en la actualidad deserción escolar. Si para los hombres era difícil acceder a la educación, para las mujeres era algo aún más difícil, si no imposible, y fue ya entrado el siglo XX que se permitió a la mujer estudiar. Kropotkin en su momento criticó esta situación, al igual que otros anarquistas y socialistas, dándose cuenta de que el hijo del obrero no tenía derechos educativos, aparte de otros derechos que más bien eran privilegios para la aristocracia y la burguesía. La población no está interesada en la cultura porque tiene hambre y necesita primero alimentarse. Vive en la constante inseguridad y en la incertidumbre, y sin seguridad o certidumbre, ninguna persona tiene el tiempo ni la concentración para estudiar o para querer adquirir cultura. Los hijos de los grandes burgueses eran enviados a algo que llamaban el Gran Tour. Los enviaban a viajar para que adquirieran conocimiento y regresaran informados. Fue por ello que filósofos como Schopenhauer tuvieron contacto con los Vedas de la India y con las ideas del budismo, resultando con ello en la creación de su propio sistema filosófico. Muchos se quejan de que personas como Marx, como Bakunin o como Kropotkin y Engels eran burgueses o personas que venían de una clase media o alta acomodada y que nunca en su vida habían trabajado o que no conocían por ende la vida de los trabajadores. Pero lo que no saben es que los trabajadores no pudieron comprender su condición hasta que ellos lograron a denunciar los actos de injusticia de los cuales eran presa, porque los trabajadores no tienen tiempo de pensar, sobre todo con un trabajo que les paga el mínimo para sobrevivir y deben de trabajar al menos 12 horas al día por los 7 días de la semana. Ninguno tendría la formación, ni el tiempo, ni las ganas para pensar que esta situación era una injusticia. Es más, algunos inclusive pensaban que su situación no correspondía a un sistema desigual, sino más bien a un mandato divino. Somos pobres porque Dios así lo quiso, hasta que llegaron personajes como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Locke,
entre otros, quienes vieron las desigualdades estructurales de la sociedad y del sistema y lo pusieron de manifiesto en sus libros, los cuales servirían para que en el futuro las masas tuvieran derecho y acceso a la educación, a la libertad de pensamiento, de palabra, libertad religiosa, de opinión, igualdad, entre muchos otros derechos contemplados en las constituciones de cada país. Fue gracias a esos aristócratas o burgueses que en su momento se dieron las revoluciones que acabaron con el despotismo y con las desigualdades, o que al menos lo intentaron. Pues hay que recordar que fue en la Revolución Francesa en donde el hijo de un tonelero, de un palafrenero o de un campesino pudo acceder a puestos decorosos en la sociedad, ser mariscales de Francia o ser políticos, diputados ocupando puestos de gran relevancia que anteriormente solo estaban destinados a los miembros de la nobleza. La lucha revolucionaria trajo consigo que el hijo del campesino, del obrero, del trabajador, pudiera ingresar a una educación no solo básica, sino universitaria, creándose instituciones en México, por ejemplo, como la UNAM y el IPN. Este último precisamente tiene como símbolo distintivo un burro, ya que se piensa que la elección de este animal es precisamente porque representa al campesino, al trabajador. Sabemos bien que la cultura la suelen controlar las clases dominantes. De esa manera se puede manipular a las masas, bombardeándolas de información falsa. Desde la antigüedad ya tenemos la clásica frase de Jefferson: sabe más quien no lee nada a aquel que solo lee el periódico. Esta verdad la conocían filósofos como Marx, como Engels, así como también Antonio Gramsci, quien sería el creador del concepto hegemonía, como la forma que tiene una clase dominante de establecer control mediante la cultura, imponiendo sobre la población ideas que no saben que son impuestas por ellos, lo que les hace pensar exactamente lo que aquellos con poder quieren que las personas piensen, sin cuestionar nada. Personajes precisamente como Gramsci, Kropotkin, Marx, inclusive desde Sócrates, fueron perseguidos por ser peligrosos al querer que las masas despertaran de esta manipulación que el poder hace de ellos y de los medios que tiene para hacerlo. La gran contribución de Sócrates, por ejemplo, fue el dudar, establecer que la duda era el principio más importante de la razón humana, no creer en lo que una autoridad diga, solo porque es la autoridad, sino que debemos de cuestionarla. Finalmente, por estas ideas fue condenado a morir bebiendo cicuta, un veneno. A pesar de que se democratizó la cultura, la ignorancia parece que crece día con día que pasa. Anteriormente se decía que la falta de acceso a la cultura, al conocimiento o a la información era el problema, pero ahora que esto está casi garantizado, entonces ¿por qué se sigue siendo ignorante? ¿Por qué los estudiantes de ahora, que tienen acceso a miles de documentos de investigación y académicos, que no tienen que ir a una biblioteca, que lo tienen todo al alcance de su mano, siguen siendo presa de la ignorancia? Entonces nos damos cuenta de que el acceso a la información, que la democratización no fue el problema, porque no ha solucionado nada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es la educación sino también una forma de adoctrinamiento? La educación a lo largo de la historia ha sido uno de los retos más grandes que ha tenido el ser humano. ¿Cómo es que se aprende? ¿Cómo es que se produce el conocimiento? Esto lo intentaron explicar desde la antigüedad con algo que se llama epistemología, que en su definición etimológica significa la ciencia del conocimiento, de cómo se produce u origina el conocimiento. Antiguamente el maestro era un hombre conocido como físico o filósofo, luego denominado sofista. Estos maestros enseñaban sobre diferentes cosas hasta que simplemente enseñaron los asuntos del Estado, hasta que comenzaron a mentir a la población. De allí que derive la palabra sofisma, que es una forma de falacia, es decir, una mentira que es tomada como verdad, y que los sofistas sean considerados como falaces. Sócrates precisamente importunaba a los sofistas y los cuestionaba para evidenciar su ignorancia. Eso fue lo que causó su muerte. La educación debía de ser lo más elemental y lo más sublime de toda la actividad humana, porque con ello se incentiva a la población a tener criterio propio, a no ser engañada tan fácilmente con discursos elaborados, a exigir justicia y mejores condiciones de vida. Les da propiedad sobre su vida, les hace libres verdaderamente. Pero la educación se transformó en adoctrinamiento, en repetir lo que gobiernos quieren que creas, que pienses. Los planes y programas que están dirigidos a manipular las mentes más que a liberarlas. Estoy seguro que muchos de ustedes que tuvieron los antiguos libros de texto no sabían cosas que pudieron aprender en una educación más avanzada, en la universidad o por cuenta propia. Ellos eligen qué temas dar y qué temas ignorar por completo, qué materias son las importantes, por ejemplo, desapareciendo la filosofía completamente de los programas y planes educativos, porque la filosofía es subversiva, quitando a Marx, a Bakunin, a Kropotkin, ni siquiera a los hermanos Magón aquí en México, permitiendo que todo lo que sea revolucionario,
a todo lo que ayude al ser humano a pensar. Ni siquiera se ven los ilustrados como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Locke, Smith. Nadie sabe de dónde provienen las ideas de la democracia, derechos humanos, derechos del hombre, lo que es una república, lo que es la oligarquía u otras formas de gobierno, ni en la educación elemental y muchas veces solo en una educación avanzada. Es por ello que tenemos ciudadanos menos informados de sus derechos, que exigen justicia sin saber cómo obtenerla, o sin saber que en este sistema jamás la obtendrán. Porque el cine mexicano es tan mediocre, porque se destina incluso presupuesto público a las películas que se dedican a mantener idiotizados a los mexicanos. Y estoy seguro que en sus respectivos países es lo mismo. ¿Hace cuánto tiempo han visto ustedes un verdadero cine, de ese que llaman cine de arte? Un cine que esté hecho para pensar, para reflexionar. Tan solo también vemos que el contenido en redes sociales, el más buscado y lo que más vistas tiene, son canales y videos de entretenimiento. Videos que se dedican a mostrarnos a los supuestos influencers, personas tan huecas y vacías que se dedican a idiotizar a las personas, tanto que la palabra ya parece más un insulto que un halago. Aquel que tiene influencia en la población. ¿Quién es? ¿El intelectual? ¿Es el académico? ¿Es el científico? No, es el idiota de turno que hace estupideces para gente que es aún más tonta. El círculo de la ignorancia se completa, y no es ningún pecado que en determinado momento queramos distraernos de la vida y podamos tener un momento de entretenimiento, pero que todo el tiempo estemos consumiendo ese tipo de contenido que no aporta nada a nuestra vida es como comer comida chatarra que no nutre y que en exceso hace daño, porque daña la salud de nuestro cuerpo. Ese contenido chatarra es bueno en pequeña dosis, pero es dañino en el exceso porque atrofia la mente, la creatividad y el espíritu del ser humano. Si analizamos las tendencias, veremos esta enorme realidad en donde aquellos que menos aportan al ser humano son los que más reciben. Aquellos que más aportan son los menos valorados, en una evidente estupidificación del ser humano. Es también necesario que vean cómo es que el arte, la cultura, ha sido degradada. Poco a poco vemos la decadencia de los artistas, mientras que en una época teníamos artistas de la talla de Mozart, de Beethoven, de Schumann, de Paganini, etc., quienes cultivaban una música más sublime. Vemos a finales del siglo XX una tendencia a la música que no tiene más fundamento que hablar de la sexualidad y de la vulgaridad sin apenas letra, sin apenas notas. Una música sosa, sin alma, sin esencia. El hecho de la existencia de Bad Bunny, o de Maluma, o de personajes como esos cuyas canciones no tienen contenido, y que simplemente están allí siendo un producto de las marcas, de las corporaciones que los han elevado a la par de verdaderos virtuosos, como el desastroso show del Super Bowl, que en lugar de elevar a lo latinoamericano, solamente mostró al mundo que no se equivocan al creer que somos unos descerebrados, sin ningún otro talento que balbucear palabras en mal español y decir estupideces. Eso, en lugar de ser un mensaje real de la resistencia latinoamericana ante el avance de un imperialismo y de una dictadura, fue simplemente un despropósito que dejó en peor a los latinos. Pero no crean en el mensaje supuestamente disruptivo, porque este tipo de personas son puestas precisamente por el poder dominante para aturdir a las masas. No busquemos obras que les hagan pensar, que los haga reflexionar, que evidencien las injusticias o las problemáticas sociales. Busquemos más bien crear obras sencillas y poco reflexivas que busquen solo la entretención. Mientras el mundo arde, las masas aplauden desaforadas. La pintura, la escultura, el cine, la música, todas las artes elevadas que son lo más sublime del ser humano, que antes denunciaban las problemáticas sociales, que antes buscaban tanto el mensaje, provocar una catarsis, un sentimiento, y que mostraban a la vez el virtuosismo, dedicación, disciplina y talento. Ahora solamente se muestra lo que es la mediocridad, sin sentimiento, sin emoción, sin un mensaje y sin talento. Anteriormente los artistas eran tales y se evaluaban en la sociedad por la dificultad de su arte. Ahora vivimos en la época de lo que se denomina el amparte, de acuerdo con Villarán, un arte para el hampa, un arte que no requiere de disciplina, de pensamiento profundo, de técnica, de nada, y que es replicable por cualquiera. Anteriormente los cantantes verdaderamente practicaban y estudiaban para llegar a pulir su talento. Ahora con el autotune es suficiente, y existen también los nepo babies, quienes ocupan lugares que otros aprovecharían más, solo porque son hijos de tal o cual famoso. No se aprecia el mérito ni el talento, sino el nombre y la influencia. Por lo tanto, es evidente que la cultura es sumamente importante, pues es la forma en la que los individuos generan identidad y conocen el mundo. La cultura, por lo tanto, debe de ser controlada, dominada, pues los medios por los cuales los poderosos preservan el poder es precisamente el miedo y la ignorancia.
La libertad es la esclavitud, la guerra es la paz, la ignorancia es la fuerza. Un pueblo sin cultura es fácilmente manipulable. Por eso es que no se rebelan, pues para ellos no existen las cadenas. Se han convencido de que su estado corresponde al destino, o que no han tenido suerte, o a que no han trabajado lo suficiente, pero no ven que en realidad su estado corresponde a la estructura de un sistema que requiere la desigualdad para existir. Para que existan unos cuantos ricos, se requieren millones de pobres. Para que uno sea libre, se requieren miles de esclavos. No hay mejor esclavo que el que cree que es libre, ni mejor forma de control que aquella que se produce en las ideas, pues resulta más sencillo que al ocupar un ejército o mediante las armas, tan solo quemando los libros. Vivimos por lo tanto en una época en donde la estupidez es lo más común, no porque las personas sean las responsables de ella, sino porque la hegemonía la impone, porque buscan la ignorancia de las masas para facilitar su control. Si ellos no piensan, si ellos no critican, si ellos no reflexionan, no exigirán. Utilizan los medios actuales como ocuparon en su momento el periódico, la radio y la televisión, para manipular el pensamiento de las masas, para mostrarles lo que ellos quieren que vean y no lo que la realidad es. Se ha revelado la verdad con los archivos de Epstein, y aún así no ha habido respuesta, no ha habido una rebelión, simplemente una manada que acepta sin menor resistencia que los poderosos hagan lo que quieran. Si es verdad que para que el mal triunfe solo se requiere que los hombres buenos no hagan nada, eso quiere decir que el mal ha triunfado, porque los hombres buenos han desaparecido, o más bien no están organizados. Estamos en este mundo convertido en una cueva de Platón, viendo sombras, pero no la realidad. Es tiempo de despertar, es tiempo de que hagas algo mejor de tu vida. Lee, estudia, critica con fundamento, cambia tus hábitos, alimenta tu alma, tu mente. No la dañes con contenido que no enriquece en absoluto tu intelecto y que solo atrofia tu pensamiento. Esa es la mejor forma de rebelarte ante un sistema que te quiere dócil, que te quiere obediente, que te quiere ignorante. Oveja, únete en contra de los lobos.